Buenos días, por favor, todos de pie. Buenos días, asiento por favor. Se abre la sesión 110ª. Se solicita la aprobación del acta de la sesión 108ª. Ninguna observación, señor presidente. Muy bien, se da por aprobada entonces. Señorita secretaria, dé cuenta del despacho diario. Señor, finalmente, en orden al pedido de la defensa del señor Alberto Fujimori, el secretario general de la Policía Nacional ha cumplido con remitir copias certificadas o copias pedateadas de las resoluciones en 1222-92 del 19 de marzo de ese mismo año y del 1 de septiembre de ese mismo año, que son felicitaciones al personal de la DINCOTE. Igualmente, la Sala Penal Especial remite en copias certificadas algunas piezas procesales que han sido peticionadas por las partes, especialmente por la parte civil, lo que se cumple con dar cuenta. Entre las copias certificadas figura la colaboración, el beneficio de colaboración especial eficaz solicitada por el señor Marco Flores Albán. También el jefe del Departamento contra Terrorismo, el comandante Hugo Vega Silva, solicita copia certificada de la sesión número 85 a efectos de continuar con las investigaciones policiales de este Departamento contra el Terrorismo en Tingo María, en guarda relación con las investigaciones realizadas por el señor fiscal provincial en delitos de lesa humanidad del Distrito Judicial de Huánuco. Se dispone la entrega de la copia del acta de la sesión 85ª, ¿no? Bien. También el Instituto de Medicina Legal, a través del médico designado para monitorear la salud del señor Alberto Fujimori, el doctor Eloy Loaiza Sierra, ha presentado un informe con fecha 20 de octubre del presente año y solicita que se coordine el traslado del señor Alberto Fujimori para continuar con el tratamiento que se sigue en el INEM. Sí, estando a las indicaciones de medicina legal, se cursen los oficios para el traslado pertinente. Y por último, se ha recibido finalmente el audio de la entrevista realizada por la señorita María Elena Castillo al señor Jesús Antonio Sosa Saavedra. Ha sido entregado el día de la fecha. Muy bien, habiendo cumplido la requerida con la entrega del audio que se le ordenó entregar, se deja sin efecto el apercibimiento, se da por cumplido el mandato y se dispone que por secretaría se realicen las indagaciones pertinentes y todos los trabajos técnicos con la oficina de informática para los efectos de establecer la viabilidad del audio en cuestión y que se entregue copia a las partes para su debido registro y tomen nota si van a querer que este documento audiográfico sea objeto de audición en las audiencias. Para los efectos del trámite de audición y de visualización, lo que vamos a establecer es, como quiera que ustedes, las partes ya tienen todos los audios, todos los vídeos en su poder, vamos a pedirles a ustedes que para los efectos de la rapidez y la fluidez de la audiencia correspondiente, que ustedes entreguen el CD correspondiente, incorporando e indicando las partes pertinentes de lo que se va a oír y se va a visualizar. Ustedes son los encargados entonces de entregar para los efectos del visionado o la audición el CD correspondiente. Si es que les falta algún audio o vídeo, por favor pídanlo por secretaría a los efectos de que ustedes puedan allí determinar e incorporar exactamente qué es lo que quieren que se lea, o perdón, que se escuche o que se visione. Por favor, ¿ya? Esa va a ser una idea, un mecanismo técnico para hacer la audiencia mucho más fluida. ¿Correcto? Muy bien, en todo caso, sugiero también que una vez que tengan ustedes
el CD correspondiente, se entrega a Secretaría para los efectos de hacer el control correspondiente, no solo de legitimidad, sino básicamente técnico, y que pueda luego no tener problemas al momento pertinente con que no se escuche o está incorrecto o está mal grabado, etcétera. ¿Correcto? Entonces, por favor, cuando tengan ustedes listo ese documento, ese CD, lo pueden coordinar con Secretaría para hacer el debido control por un lado, y por otro lado que técnicamente con todos los equipos que tenemos esté debidamente listo para no haber problemas al momento de su audición o visualización. Muy bien. Dicho esto, entonces, tenemos el turno de la defensa con motivo de las lecturas y la exposición del señor fiscal respecto del punto 6, aprobación de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos de las operaciones del destacamento de inteligencia Colina. Señor abogado o abogada, no sé, puede usted intervenir. Señor presidente, muy buenos días. Señores miembros de la sala, buenos días. Hemos hecho presente este subcapítulo, lo ha denominado el señor fiscal, la aprobación del acusado Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos de las operaciones del Esto Colina. Y para ello ha citado, en principio, dos declaraciones, una de ellas la preventiva de la señora Susana Higuchi y la declaración testimonial del señor Hermosa Ríos. ¿Qué pretende el señor fiscal con esto? Determinar, dice él, que las órdenes para las operaciones especiales de inteligencia fueron dictadas por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres. La declaración de Susana Higuchi presenta un problema de conducencia, pues como ya se ha venido viendo en el desarrollo de este juicio oral, el señor representante del Ministerio Público viene tratando de introducir prueba personal documentada a través del procedimiento de documentos, cuando el procedimiento adecuado es introducir esta prueba a través del procedimiento testifical. Si el señor fiscal o la parte civil no presentaron a Susana Higuchi como testigo, creyendo que iba a aprobar este punto tan importante para su acusación, no puede pretenderse introducir una declaración, una prueba personal documentada para poder esta ser reemplazada por un testimonio que tendría que ser brindado a nivel de juicio oral. Por otro lado, el señor fiscal destaca de la preventiva de la señora Susana Higuchi que ella escuchó una comunicación por radio entre Vladimiro Montesinos Torres y Alberto Fujimori y que a Vladimiro Montesinos Torres le informaba que se habían equivocado de pollada. Y que esto determina para el señor fiscal que le estaba dando cuenta, dice, que había brindado información sobre el resultado de una operación en noviembre del 91, esta por radio. Correcto. Pero como también hemos venido marcando, este documento tendría que leerse íntegramente. Porque es cierto, la señora Susana Higuchi manifiesta haber escuchado eso por radio, pero a renglón seguido dice lo siguiente: que Alberto Fujimori preguntó si estaban todos los preparativos para capturar vivo o muerto a Alan García Pérez. Esta declaración, señor, y de rescato de Alan García, no cumple un requisito de uniformidad del dicho, porque más adelante el señor fiscal va a pedir que se oralice la transcripción de la declaración de la señora Susana Higuchi ante la comisión de la señora Elena Tausen, en la cual la señora Susana Higuchi cambia de versión. Ya no fue que escuchó en radio esta supuesta conversación entre Vladimiro Montesinos Torres y Alberto Fujimori, sino dice que es un cuchicheo en la sala, en la habitación que ella ubicaba en el Servicio de Inteligencia del Ejército. Y ya no menciona que escuchó la supuesta dación o cuenta de una operación realizada en noviembre del 91, sino que solamente menciona la famosa operación para capturar a Alan García Pérez. Señor presidente, creemos nosotros que para que pueda ser valorada la declaración de Susana Higuchi Fujimori, per se a lo que hemos mencionado, la inconducencia de yéndonos al tema de fondo de la declaración de Susana Higuchi, creemos nosotros que no cumple un requisito de uniformidad. En un primer momento menciona una conversación por radio
que después en la segunda declaración ya no menciona dicha conversación, sino solamente la conversación respecto a Alan García. Perdón, ¿cuál fue antes? ¿Esta, la del Congreso, o esta segunda? Primero fue la del Congreso, y Ya. primero fue del 2004, del Congreso fue antes. ¿Ustedes van a oralizar o no esta, la del Congreso? La va a realizar el señor fiscal también, nosotros también en su momento. Correcto. Asimismo, señor presidente, el señor fiscal, para introducir que Alberto Fujimori determinaba las órdenes para las operaciones especiales de inteligencia, introduce la declaración de Hermosa Ríos que brindó ante la vocalía de instrucción. Esta declaración presenta dos problemas. En un primer momento, a Nicolás de Bar Hermosa Ríos, testigo en el caso 19-01, caso Barrios Altos Cantuta, no se le permitió actuar con abogado. El señor vocal instructor no le dejó estar acompañado de abogado, pese a que tenía conocimiento de que Hermosa Ríos tenía una investigación por el mismo caso a nivel de Fiscalía de Derechos Humanos, no garantizándole de esta manera su derecho a no autoincriminación. Y en segundo lugar, en el momento en que Nicolás de Bar Hermosa Ríos rendía su declaración ante la vocalía de instrucción, no se le había nombrado abogado de oficio a Alberto Fujimori. Asimismo, señor presidente, nosotros consideramos que, habiendo Hermosa Ríos prestado declaración testimonial ante esta sala, no se puede pretender sustituir, cambiar una declaración a nivel instructorio por una declaración que se ha dado a nivel de juicio oral. Lo que podía hacer esta declaración, o para qué serviría la declaración emitida a nivel instructorio, o a nivel sumarial, o a nivel congresal, solo serviría para poder determinar el valor probatorio de la declaración que se ha brindado a nivel de juicio oral. Creemos nosotros, señor presidente, que con esta declaración de la señora Susana Eguchi y con la declaración de Nicolás del Valle Hermosa Ríos, no se prueba de que Vladimiro Montesinos Torres haya dado cuenta a Alberto Fujimori de una operación de noviembre del 91. Y destaco un tema, ¿por qué? Porque el señor fiscal saca de contexto lo que supuestamente habría escuchado Susana Eguchi, que es que se abortó una operación. Una pregunta, señor abogado. Esa declaración, la primera, la que ha destacado el señor fiscal, se refiere, ¿cuándo habría ocurrido? ¿Cuándo habría ocurrido esa conversación que escuchó? En noviembre del 91. En noviembre del Así es. 91. ¿Inmediatamente después de los hechos? ¿O no sabemos? No, ella no menciona, pero es una madrugada. Pero fue dice. en 91. El 91. Noviembre del 91. Ahí, 91. Ya, gracias. Pero gracias a su pregunta, pero respecto al mismo hecho de noviembre del 91, Sí, dice usted que hay otra Así es. opinión distinta. pero dada la versión a reglón seguido, después de haber escuchado supuestamente dado Sí, sí, cuenta de este operativo, él pregunta, dice Susana Eguchi que por radio, sobre los preparativos para la captura a Alan García. En esa misma declaración menciona a renglón seguido que escuchó que Alberto Fujimori preguntaba si estaban listos los preparativos para la captura de Alan García. Y en la declaración a nivel Congreso solamente menciona que esto ya no fue por radio, sino que lo escuchó en un cuchicheo, Ya. en un comedor, en el servicio de inteligencia del ejército donde Ya. ella habitaba, donde escuchó si es que preguntaba a Alberto Fujimori si se encontraba ya preparado los hechos para la captura de Alan García Pérez. Mencionaba, señor presidente, de que el señor representante del Ministerio Público saca de contexto la declaración de Susana Eguchi cuando ella dice que escuchó por radio de que se mencionaba de que se había abortado una operación. Y él dice que aquí está el dado cuenta por parte de Vladimiro Montesinos o Alberto Fujimori de una operación que se había realizado en 1991. Pregunto yo, ¿abortar es sinónimo de haberse realizado una operación? Creemos que no. Abortar es dejar de hacer una operación, y si se tendría que haber dado cuenta, se dio cuenta de una operación que se realizó o no se realizó. Lo que tenemos que analizar es lo que dice el documento, y el documento dice que se abortó una operación, y no consideramos de que esto sea un dado cuenta de una operación realizada en 1991. Señores vocales, respecto a la transcripción del video 1312, la transcripción del video 907
y la transcripción del video C-72, la defensa formula un cuestionamiento de inconducencia a estos medios de prueba, teniendo en consideración que la fuente de prueba es el video, debe incorporarse tal cual lo prescribe la norma. En este caso, el artículo 262 del Código de Procedimientos Penales, que indica que ésta se debe dar mediante una visualización judicial o transcripción judicial. Respecto a la entrevista a Sosa Saavedra en el diario La República, de fecha 2 de marzo del 2008, con el título «Montesinos ordenó la matanza de Barrios Altos». En principio, esta es una declaración personal documentada, que tiene que ser incorporada al proceso mediante un testimonio. En este caso, el señor Sosa Saavedra ha asistido como testigo a este juicio oral, por lo que este documento debe ser tomado en cuenta como un elemento de juicio para asignarle o no valor a su testimonio dado en juicio oral. Respecto al tema de fondo de esta entrevista, el señor fiscal ha mencionado en la audiencia pasada que mediante este documento se demuestra que Vladimiro Montesinos Torres ordenó la operación de Barrios Altos, y esto está en la línea o coincide con lo que el señor Sosa declara en juicio oral. Respecto a ese punto, queremos señalar que lo que dice el señor fiscal no es exacto. En el juicio oral, el señor Sosa Saavedra, en el acta 85, páginas 62 y 63, le preguntan: ¿sabe usted quién ordenó la operación de Barrios Altos? Y él señala: el comandante general del Ejército. Especifica luego que se trata del general Pedro Villanueva Valdivia. Por lo tanto, no coinciden, señor presidente, señores vocales, lo que manifiesta el testigo en esta declaración personal documentada y lo que señala el testigo en el juicio oral. Tanto así que en la sesión número 87, el señor vocal supremo Víctor Prado Saldarriaga le pregunta sobre la versión que da en la entrevista en el diario La República y lo que había señalado en juicio oral. Y el testigo señala: no recuerdo, me gustaría escuchar, doctor Prado, la cinta, porque no recuerdo haber dicho eso. Respecto al último documento de este bloque, que es la entrevista realizada por Gustavo Gorriti al general Hermosa, de igual manera nos encontramos ante una declaración personal documentada, debe ser incorporada mediante un testimonio, y dado que el general Hermosa ha acudido como testigo a este proceso, deberá ser entendida como un elemento de juicio para asignar o no valor al testimonio producido en juicio oral. Y respecto a este punto, también se le preguntó al general Hermosa en juicio oral, y él señala que esta respuesta suya respecto a la dependencia del SIN del grupo debe haber sido mal interpretada, porque él lo entendía como un nexo entre el SIN y los elementos de inteligencia. Por lo que, señores vocales, solicitamos que se entiendan a estas dos declaraciones extra proceso únicamente como elemento de juicio para asignar o no valor. A manera de conclusión, dado que el valor probatorio de los documentos se extrae del mismo texto de los mismos, no se ha demostrado, como señala el señor representante del Ministerio Público, con este bloque de documentos, que las órdenes para la ejecución de operaciones especiales fueron dictadas por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres. Muy bien, señor fiscal. Señor presidente, algunas líneas de respuesta a las expresiones de los señores abogados defensores. En primer lugar, hacer un distingo. Como primer punto, la matanza de Barrios Altos fue ejecutada el domingo 3 de noviembre de 1991, en horas de la madrugada, por el destacamento Colina. Ese es un escenario, un evento. El otro evento, que es materia también de este proceso, es el golpe de Estado
perpetrado el 5 de abril de 1992 por el señor Fujimori y su gabinete y otras personas más, en la cual se ordenaron secuestros de personas, entre ellas la del señor Gustavo Gorriti. Por consiguiente, no debemos confundir lo que es Barrios Altos con los preparativos, las detenciones que se ordenaron como consecuencia de la ejecución del golpe de Estado. Y uno de los objetivos para ser detenido, para ser secuestrado, era el doctor Alan García Pérez, como nosotros vamos a demostrar. Entonces, punto 2. La señora Susana Iguchi, en su declaración preventiva, es preventiva porque la señora Susana Iguchi también fue secuestrada y estuvo en los sótanos del CIE, en su declaración brindada el 23 de abril de 2004, señaló que la madrugada de un lunes, ojo, la madrugada de un lunes escuchó la conversación por radio entre el señor Fujimori y Vladimiro Montesinos, quien le daba cuenta de una operación. Esto es, esta información por radio es en relación a los acontecimientos de Barrios Altos. Es en la madrugada del lunes. Y es, como lo ha señalado el mismo señor abogado defensor, es una conversación por radio producida en noviembre de 1991. No podemos pretender confundir con otro acontecimiento relacionado con la captura del doctor Alan García, que fue ordenada en el mes de abril de 1992. Son hechos absolutamente diferentes. Son dos escenarios diferentes y respecto a ese segundo punto, también la señora Susana Iguchi da información sobre la captura vivo o muerto del doctor Alan García Pérez. Y en esa segunda reunión, o sea, el segundo escenario es la reunión entre el señor Fujimori, el señor Pinto Cárdenas y el señor Vladimiro Montesinos. Es otro asunto. Nosotros no hemos desarrollado eso con amplitud porque vamos a tocar eso en el siguiente tema. Dice usted que la declaración congresal, el extremo resaltada por la defensa, no corresponde a lo que ha declarado en preventiva, porque son hechos distintos. No sé. Me ordeno. A ver, por favor. En la declaración preventiva, la señora Susana Iguchi toca dos temas. Ya. Toca lo de Barrios Altos y también da versiones, da una información sobre los preparativos del 5 de abril del 92. Dos cosas absolutamente diferentes. En su declaración congresal, que a continuación vamos a solicitar su lectura, solamente enfoca el tema del secuestro o la captura de Alan García. Ese es el punto. Y nosotros solamente hemos puesto de relieve el punto de la conversación por radio porque es relacionado con el tema de Barrios Altos que estamos enfocando. Correcto. En el siguiente tema vamos a desarrollar todos los puntos sobre el golpe de Estado. Punto 4. Remarcar que el señor vocal supremo instructor, el doctor José Luis Lecaros, cumplió con todas las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Penales para recabar la declaración testimonial del general Hermosa Ríos, declaración en la cual estuvo presente el señor representante del Ministerio Público, así como el señor Procurador Público. Y es una declaración donde el señor Hermosa Ríos da lectura a esa declaración e inclusive formula correcciones, precisiones sobre sus versiones. El señor vocal instructor inclusive le remarca, si se ratifica en su dicho, de que Montesinos le manifestó que el presidente de la República, Alberto Fujimori, tenía conocimiento de los homicidios de la Cantuta. Y el señor general Hermosa, con total libertad, dijo que se ratifica en su dicho y que tal información de Montesinos se originó
porque el declarante le dijo que el presidente tenía que ser informado de tales crímenes, contestándole Montesinos que el presidente ya lo sabía. O sea, el señor Hermosa brindó su declaración con absoluta libertad y el vocal instructor le permitió hacer precisiones y que se ratificara o que corrigiera sus declaraciones. En esta acta de declaración no intervino un defensor. No. Es como testigo concurre el señor general Nicolás de Bari Hermosa Ríos. ¿Constancia en el acta que quiso abogado y el vocal le denegó expresamente? No le deniega. Simplemente no concurre con abogado defensor. Ya. Las copias de esa declaración, si bien es cierto, al inicio no se consigna la presencia de un abogado, pero al final sí aparece la rúbrica de un abogado cuya colegiatura es 17.150. Pareciera que es abogado de la persona que está brindando la declaración. ¿No es el procurador, según lo que ha dicho el abogado? No sé. No se consigna eso. ¿Debe ser procurador o...? Bueno. No se consigna eso, señor. Probablemente es el procurador entonces. Sí, bueno, eso Pensamos ya... que es el procurador. Ya tenemos claro de que no hubo un abogado, pero de que no aparece una constancia en el que el señor testigo solicita estar asesorado y hay una negativa expresa del vocal sobre el particular. No aparece constancia escrita en el acta indicada, ¿no? Ya, bueno. Precisiones finales en cuanto a la declaración del general Hermosa, que el señor testigo, en ese momento, el señor Hermosa, formuló aclaraciones, precisiones sobre su declaración, y la declaración fue leída. Se ratificó el general Hermosa y se procedió a su firma. En tal sentido, se cumplió con todas las normas establecidas en el Código de Procedimientos Penales. Punto quinto. En la entrevista que brindó el general Hermosa al periodista Gustavo Gorriti, el general Hermosa admitió que durante el ejercicio de su comando, el Servicio de Inteligencia del Ejército y la DINTE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, recibieron órdenes del SIN en el aspecto de funciones operativas. Esto es importante remarcar, un hecho que no habíamos resaltado, en el sentido que el CIE y la DINTE, según la posición del general Hermosa, recibieron órdenes del SIN en el aspecto de funciones operativas. Sexto punto. Así dice, funciones operativas. Es el término que utiliza el señor general Hermosa Ríos. Dice el general Hermosa: no me metí en nada en el problema de inteligencia durante mi ejercicio de comando. En el aspecto de funciones operativas, ni el CIE ni el DINTE recibieron de mí ninguna orden. Entonces, ¿de quién la recibían? Del Servicio de Inteligencia. ¿Del SIN?, pregunta el periodista. El general Hermosa responde: claro. Sexto punto. El general Hermosa Ríos admitió que Vladimiro Montesinos Torres tenía el control del Servicio de Inteligencia Nacional. Eso lo señaló el general Hermosa Ríos. El control del SIN lo tuvo Vladimiro Montesinos Torres. Expresamente lo señaló. Punto 7. Es relevante esta declaración que brindó el general Hermosa Ríos. Tiene utilidad probatoria porque el señor general Hermosa Ríos admitió que nadie quiere dar orden escrita, que nadie quiere asumir responsabilidades en cuanto a realización de operaciones de inteligencia. Esa es la pregunta
el señor periodista Gustavo Gorriti le formula esta pregunta. Sin embargo, en otras operaciones de inteligencia donde intervenía gente del CIE o del SIN, sí le pidieron que dé esa orden. Yo, por ejemplo, he visto la orden de mi captura, el 5 de abril de 1992, que fue firmada por usted. Eso le pregunta a Gustavo Gorriti y el señor general responde: eso fue algo especial, esa fue una cuestión política naturalmente, y ahí yo estaba asumiendo una responsabilidad que no me competía, pero nadie quería tomarla, ni el propio presidente, ni Montesinos, ni el jefe del SIN. Refrende usted, mi general. Bueno, una cosa es en la que ya me había involucrado. Entonces, el general señala que nadie quiere asumir responsabilidades, nadie firma una orden escrita, y que la orden para la detención de los agraviados por el secuestro la firmó él, pero fue un caso especial, un caso político. Punto 8, en cuanto al video Álamo C72, es relevante porque Montesinos en ese video, en esa conversación con el asesor Santander, señala un procedimiento que se siguió, un patrón de conducta que se observó en cuanto al desempeño funcional en los aparatos de inteligencia. El señor Montesinos, punto 8, señaló que inteligencia cumplió con su función de brindar información al señor presidente de la República. Punto 9, sostiene Montesinos que esa información fue evaluada, fue procesada por el señor Fujimori, y esa información tiene una misión, tiene un objetivo. La información sirvió para que el señor Fujimori tome una decisión. Eso es importante, es el procedimiento. Produce inteligencia, el SIN, los aparatos de inteligencia, información trasladada, elevada al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, quien las procesa, las evalúa y toma su decisión. Punto 10 y final, señalar que, como viene la Fiscalía sosteniendo, las decisiones finales en estas operaciones de naturaleza militar las tomó el señor Alberto Fujimori en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Decisiones que tomó en el Servicio de Inteligencia Nacional en virtud de la consulta, del trámite que se siguió conforme viene estableciendo la Fiscalía, según el trámite que se formuló y la consulta que le planteó su asesor, el señor Vladimiro Montesinos Torres. Eso es todo. Intervenciones. La defensa. Señor presidente, el fiscal alude que tengo que hacer distingos, y lo vamos a hacer. Declaración de la señora Susana Higuchi del 23 de abril del año 2004. Última pregunta, responde: sin embargo, tengo conocimiento de otros hechos, como por ejemplo un día del mes de noviembre de 1991, es decir, la madrugada del lunes del 91, pude advertir que mientras dormíamos sonó el radio personal del expresidente. Era una llamada de Vladimiro Montesinos Torres, y mientras se dirigía al ambiente del vestuario logré escuchar: presidente, operación abortada, nos equivocamos de pollada. Luego de unos momentos cerró la puerta de su vestidor. Sin embargo, escuché improperios, lisuras. Alberto Fujimori preguntó de si estaban todos los preparativos para capturar vivo o muerto a Alan García. Susana Higuchi da estas dos versiones que se han producido en un solo momento. No, yo los estoy separando o los estoy juntando. Por eso es que lo asimilo y lo comparo con la declaración que ella da después ante el Congreso y dice de que ya no fue una llamada por radio, sino que fue un cuchicheo dentro del comedor. Yo no estoy confundiendo a la sala, lo que hago que es en un solo acto, según dice la declaración de Susana Higuchi, que contestaron al unísono: sí, presidente. O sea, los dos actos para Susana Higuchi se produjeron en la madrugada del lunes de noviembre del 91. O sea, para esa época
ya se pretendía capturar a Alan García Pérez. Pero en la segunda declaración a nivel Congreso cambia de versión y ya no es en noviembre del 91, sino es días antes del golpe de Estado en un cuchicheo en el comedor del Servicio de Inteligencia del Ejército. En segundo lugar... Sí, así es. Dice noviembre, un día del mes de noviembre de 1991. Y dice, es decir, la madrugada del lunes. Correcto. Y en segundo lugar, el señor fiscal trae a colación nuevamente la declaración del general Hermosa Ríos respecto al supuesto conocimiento que habría tenido Alberto Fujimori de la operación realizada en la Universidad La Cantuta. El señor Hermosa Ríos ha venido a declarar a esta sesión y ha sido interrogado por el representante del Ministerio Público y respecto a este punto ha contestado de que a él no le consta de que Vladimiro Montesinos Torres haya comunicado a Alberto Fujimori estos hechos, que lo único que le pidió Vladimiro Montesinos Torres era un tiempo para dar solo una solución a este caso. Es lo único que Hermosa Ríos ha manifestado de esta declaración y que quien manifiesta que no contó con abogado fue Hermosa Ríos en ese momento en su declaración brindada ante esta sala. Ah, o sea, lo que dice Hermosa, su declaración, es lo que dijo aquí. Así es. Ah, ya, pero no consta en el acta de la declaración, ¿no? Ya, correcto. Señor fiscal. Ah, disculpe. Respecto a los videos, señor presidente, señores vocales, si bien el fiscal ha señalado que es relevante por una u otra razón, no ha pasado aún la valla de la conducencia, que es la cuestión que formula la defensa en el caso de los 3 videos. Si no hemos pasado por el requisito de la conducencia, entonces aún no vayamos a la relevancia probatoria, señor fiscal. Respecto a lo que señala el señor fiscal respecto a la entrevista que realiza el señor Gustavo Gorriti, la defensa no sostiene que una declaración es válida y la otra no. Lo que está señalando es que como es una declaración personal documentada, tiene que utilizarse como elemento de juicio para lo que el general Hermosa, como testigo en juicio oral, ha declarado en esta sesión. Y ha aclarado todos y cada uno los términos de esa entrevista. Ya la sala valorará si este testimonio o el otro testimonio, eso ya es cuestión que realizará la sala en su momento. Respecto a la última afirmación del señor fiscal, que señala que las decisiones finales de naturaleza militar las ha realizado el señor presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ya en sesiones anteriores la defensa ha explicado por qué las potestades militares del presidente se encuentran en las normas y no en un bloque de pruebas que tiene declaraciones testimoniales, que tiene transcripciones de videos que no cumplen con la conducencia y que tienen 2 entrevistas publicadas en diarios. Las normas en general, en la normatividad. Muy bien. Señor fiscal. Solamente una precisión final. Un testigo, cuando brinda un testimonio en un acto procesal, puede tocar diversos temas. Puede declarar sobre Barrios Altos y sobre La Cantuta. Pero eso de ninguna manera puede implicar que se esté refiriendo a un solo acontecimiento. Si viene acá el señor Sosa y habla de Barrios Altos y habla de La Cantuta, no podemos decir, ya ves, estamos juntando como si fuera un solo hecho La Cantuta con los Barrios Altos. La señora Iguchi ha hablado de 2 temas diferentes, son 2 escenarios diferentes. No podemos pretender que la señora Susana Iguchi está hablando del tema de Barrios Altos y del golpe de Estado como si fuera un solo acontecimiento. Son 2 hechos diferentes. La defensa. Sobre ese punto ya cierra, correcto. Muy bien. Ingresamos al tema 9. Ingresamos, señor presidente, al 9º tema que nos denominado
secuestros de Gustavo Gorriti Elenbogen y Samuel Dyer Ampudia. Primer subtema es el rol del SIN en la ejecución de los secuestros. Anunciamos que en este bloque la Fiscalía ha realizado algunos reajustes en su memorial inicial. En tal sentido, solicitamos, en primer lugar, la incorporación del documento denominado Manifiesto a la Nación, documento entregado por el señor Rafael Merino Bartet, quien fue un importante funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional. Este documento, copiado de las computadoras del SIN, contiene el proyecto de mensaje a la Nación que dio en la noche del 5 de abril de 1992 el ingeniero Alberto Fujimori. Este documento figura a fojas 47.871 a 47.878 en el tomo 102. Segundo documento es el mensaje presidencial del entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, del 5 de abril de 1992, publicado íntegramente en el diario El Comercio el 6 de abril de 1992. Este documento, este mensaje presidencial, figura a fojas 23.046-A en el tomo 59. Tercer documento, solicitamos la incorporación a los debates del documento denominado Orden. Este documento denominado Orden fue firmado por el entonces presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Este documento es de fecha 5 de abril de 1992. Lleva como rótulo Presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y figura a fojas 29.437 en el tomo 73. Cuarto documento es el acta de entrega de abril de 1992, remarco la fecha, abril de 1992, mediante el cual el Grupo de Intervención del Ejército Peruano procedió a hacer entrega al personal de la Marina de Guerra del Perú al ciudadano Alan García Pérez. Es el documento que se elaboró con la finalidad de sustentar la detención del doctor Alan García Pérez. Este documento igualmente fue entregado por el señor Rafael Merino Bartet y reconocido por él, figura en autos su check o su visto bueno. Figura este documento a fojas 47.879 en el tomo 102. Quinto documento, el documento denominado Acta de Detención. Documento también entregado
por el señor Rafael Merino Bartet, también del mes de abril de 1992. Figura fojas 47.880 en el tomo 102. Sexto documento es el proyecto de oficio dirigido al director de Seguridad del Estado de fecha 14 de abril de 1992. Documento también aportado por el señor Rafael Merino Bartet, funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional, que figura a fojas 55.020 en el tomo 112. Y en este documento se refiere a la devolución de la computadora de propiedad del señor periodista Gustavo Gorriti Elenbogen, que le fue incautado durante la ejecución del secuestro del cual fue víctima. Remarcamos que este oficio sin número figura fojas 55.020 en el tomo 112. Pertinencia. En líneas gruesas, resaltamos que este bloque de documentos apunta a demostrar el rol central que tuvo el Servicio de Inteligencia Nacional en la planificación, diseño y ejecución del golpe de Estado perpetrado el 5 de abril de 1992, así como en la ejecución de los secuestros del cual fueron víctimas un numeroso grupo de personas, entre otras el señor periodista Gustavo Gorriti Elenbogen. Apunta entonces a acreditar esas líneas. Solicitamos la lectura de algunos párrafos de los siguientes documentos. En primer lugar, el documento denominado Manifiesto a la Nación. El proyecto solamente nos interesa para tratar el tema de secuestros, el párrafo final. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía he dispuesto, y así podría ir diciendo. Correcto. Solamente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El último párrafo. Penúltimo párrafo. Es el manifiesto a la nación, señor, ¿no? Sí, el manifiesto a la nación, el último párrafo. De la computadora de Merino Bartet. ¿Qué es la segunda foja o la última? A focas 47.878 está el último párrafo. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no está? No lo encuentro. Y luego el mensaje oficial. Fojas 47.878. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad ciudadanas. Buenas noches, Lima, 5 de abril del 92.
el mensaje a la Nación, publicado en el diario El Comercio, solamente el párrafo final, como jefe supremo. ...6 de abril de 1992, diario El Comercio. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen medidas inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad ciudadana. Buenas noches, Lima, 5 de abril del 92. El documento denominado Orden, firmado por el general Hermosa Ríos. Presidencia, orden. La disposición superior, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ordena al personal militar y policial portador del presente documento proceder a la detención de los elementos y cuyo nombre e identidad les ha sido verbalmente proporcionado a los grupos de intervención respectivos. Con el cumplimiento de la presente orden deberá actuarse inmediatamente. Lima, 5 de abril de 1992, firma Nicolás de Bari Hermosa Ríos, general del Ejército, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Documento denominado Acta de Entrega. Acta de entrega. En la ciudad de Lima, siendo las en blanco horas del día del mes de abril de 1992, el Grupo de Intervención del Ejército Peruano procedió a hacer entrega al personal de la Marina de Guerra del Perú del ciudadano Alan García Pérez en perfecto estado de salud física y mental y sin presentar ningún signo de haber sufrido lesión alguna en su integridad personal. En señal de conformidad firman los oficiales que intervienen en este acto. Finalmente, el oficio de fecha 14 de abril de 1992. Lima, 14 de abril de 1992. Oficio número al director de Seguridad del Estado. Asunto: remite equipo de computación. Tengo el honor de dirigirme a su despacho para remitir, acompañado al presente, un equipo de computación marca Macintosh, consistente en monitor, CPU, teclado, un disco duro y mouse para sus respectivas conexiones, de propiedad de don Gustavo Gurriti Elenbogen, que guarda relación con la investigación que se practica por esa dependencia policial de los documentos encontrados a dicha persona en su domicilio y a los que se refiere el comunicado número 003 del 6 de abril de 1992 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Expreso a usted con esta oportunidad el testimonio de mi deferente consideración y estima personal. Eso es todo. Juicio de relevancia probatoria. Señor presidente, este bloque de documentos, según nuestro punto de vista, tiene utilidad probatoria porque nos permite demostrar que los documentos más importantes producidos relacionados con el golpe de Estado perpetrado el 5 de abril de 1992 fueron elaborados en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Eso como primer punto. La documentación más importante relacionada con la ejecución del golpe de Estado fue elaborado en el Servicio de Inteligencia Nacional. Punto 2. Como ustedes han escuchado, en el proyecto de manifiesto a la Nación, este proyecto de mensaje a la Nación fue redactado, fue elaborado por el señor Rafael Merino Bartet. O sea, el documento más importante mediante el cual el señor Fujimori ponía en conocimiento de la ciudadanía
que se estaba quebrando el orden constitucional, que se estaba rompiendo el sistema democrático, ese documento fue producido, fue redactado por el señor Merino Bartet en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Si mal no recuerdo, cuando ha sido interrogado el señor Fujimori ha dado respuesta respecto a eso y ha señalado que efectivamente hubo como una especie de proyecto inicial y que él hizo correcciones. No tengo la mano al acta, pero recuerdo que algo de eso dijo. Pero lo cierto es, según testimonio de Merino Bartet y el documento que ha entregado a la sala y que ha reconocido, el proyecto de mensaje a la nación fue elaborado en el CIN. Lo resaltante es acá, que en la parte final de ese proyecto, el señor Fujimori señala que como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad ciudadanas. En el proyecto, así como en el mensaje a la nación que dio el señor Fujimori en abril de 92, nosotros percibimos la orden directa del señor Fujimori que imparte como jefe supremo de las Fuerzas Armadas para que los elementos militares ejecuten los secuestros. Es como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, he dispuesto. ¿Qué cosa significa eso? He dispuesto. Está dando una orden directa a los elementos militares y además es una orden verbal, señor presidente. ¿Qué prueba más irrefutable esta? Que el señor Fujimori utiliza el mensaje a la nación para dar una orden verbal en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Orden que además fue ejecutada en toda su amplitud. Los secuestros efectivamente se llevaron a cabo y personas como el señor Gustavo Gorriti fueron llevados a los sótanos del CIE. En el mensaje que ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano, en el Diario El Comercio, en todos los periódicos, textualmente, el señor Fujimori señala: como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad ciudadanas. Es una orden directa al elemento militar y policial para que lleven adelante lo que ya tenían planificado. La privación de libertad de importantes líderes políticos y de periodistas. Esa es una prueba, como nosotros denominamos, en dos sentidos. Por un lado, demuestra la orden de secuestro dictada directamente por el señor Fujimori y además, segundo punto, prueba que el señor Fujimori utilizaba su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas para dictar órdenes verbales. Tercer punto. Tiene utilidad probatoria este bloque de documentos porque nos permite probar que a partir de abril de 1992, las decisiones más importantes sobre nuestro país se tomaron en el Servicio de Inteligencia Nacional. La sede del poder a partir de abril de 1992 en el Perú estuvo en el CIN. Y eso se demuestra porque la decisión de llevar adelante el quiebre del orden democrático, del sistema democrático, se tomó en el Servicio de Inteligencia Nacional, porque ahí se elaboró el mensaje a la nación. Y por si fuera poco, el señor Vladimiro Montesinos Torres, en sus declaraciones, diferentes declaraciones que ha brindado, ha señalado, por ejemplo, la que brindó en el Congreso de la República, ha señalado que él es el autor del decreto ley 25418 que creó el autodenominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Punto cuarto. Tiene relevancia
probatoria este bloque de documentos porque permite demostrar que los secuestros de los líderes políticos, periodistas, etcétera, se decidieron en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Quinto punto. Acá es importante resaltar lo siguiente. Tiene relevancia esto porque una vez más ubica al general Hermosa Ríos, el más alto jefe militar en el Perú durante el año 92, ubica al general Hermosa en su rol como en un plano ejecutor. Cuando el general Hermosa firma el documento denominado Orden, está realizando una labor dentro de un plano de ejecución. El señor Hermosa suscribe ese documento por disposición del señor Fujimori, disposición que le fue retransmitida por el señor Vladimiro Montesinos. Siempre es el mismo patrón de conducta. Por eso nosotros hemos dado lectura como documento antecedente las declaraciones que brindó Hermosa Ríos ante el periodista Gustavo Gorriti. Además, el general Hermosa ha brindado numerosas declaraciones en relación al golpe de Estado. Él ha reconocido que en enero de 1992 fue convocado por el señor Fujimori y el señor Montesinos, donde le pusieron en su conocimiento la planificación, el hecho de que se iba a ejecutar un golpe de Estado. Inclusive en esta audiencia, el general Hermosa ha señalado que ahí hubo una distribución de roles y el señor Hermosa se iba a encargar del plano militar y que el señor Montesinos era el responsable del plano político y de inteligencia. Eso lo ha relatado en audiencia el señor Hermosa. En tal sentido, ubica al general Hermosa en un plano de ejecución. Además, este documento fue redactado en el Servicio de Inteligencia Nacional, se ubicaron los sellos en el SIN y fue enviado al señor Hermosa para que firme. Y además, en este documento orden se refiere a la detención de los elementos. No se dice personas, elementos. Más adelante vamos a desarrollar ese término, elementos, que utilizan permanentemente. En tal sentido, como quinta línea, remarcamos que se ubica nítidamente al general Hermosa como jefe máximo de las Fuerzas Armadas en un plano de ejecución. Sexto punto. Tiene relevancia este bloque de documentos porque demuestra que las decisiones más importantes sobre la marcha de nuestro país se tomaron en el Servicio de Inteligencia Nacional. El señor Hermosa cumplió un nivel de ejecutor. Los demás documentos, el acta de entrega, el acta de detención, son documentos copiados de las computadoras de Rafael Merino Bartet y Pedro Huertas Caballero. Importantes funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional acreditan que todo el manejo en relación a los secuestros estuvo a cargo del SIN. No debemos olvidar que el señor Hermosa Ríos en audiencia ha reconocido el documento Orden y ha señalado inclusive que ese documento le fue enviado por el señor Vladimiro Montesinos Torres. Cuando nosotros incorporamos a los debates el acta de entrega del doctor Alan García Pérez, estamos
hemos solicitado su lectura para justamente hacer el distingo, para que no quede duda alguna en cuanto a los dos escenarios, que era la masacre de Barrios Altos con los temas relacionados con las detenciones como producto de la ejecución del golpe de Estado. Punto 8. Demuestra el rol central del Servicio de Inteligencia Nacional en todo lo relacionado con el golpe de Estado y los secuestros, y este es un documento muy importante en relación al proyecto de oficio dirigido al director de Seguridad del Estado. El señor Gustavo Gorriti, en audiencia, en el juicio oral, ha recordado que él se presentó en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno cuando él fue liberado del secuestro del cual fue víctima. En esa conferencia de prensa, del cual han dado nota diversos medios informativos, el señor Gustavo Gorriti le solicitó directamente al señor Alberto Fujimori que se le devuelva su computadora. Eso ha declarado el señor Gustavo Gorriti. Y el señor Fujimori respondió algo así como que él se iba a encargar del tema, que iba a realizar las gestiones pertinentes para la devolución de la computadora. Esa es una conferencia de prensa donde el señor Gustavo Gorriti, víctima del secuestro, solicita al presidente de la República la devolución de la computadora. Y este documento que ha entregado Rafael Merino Bartés sobre la devolución de la computadora revela el nexo directo entre el Servicio de Inteligencia Nacional y el señor Fujimori. Demuestra que el señor Fujimori estaba enterado de los hechos que se realizaban en el Servicio de Inteligencia Nacional, porque él dicta la orden para la devolución de la computadora y esa orden se materializa a través de este oficio de fecha 14 de abril de 1992. Punto 9. Documento orden redactado en el SIN se señala en la parte inicial por disposición superior. Si el señor Hermosa Ríos en abril del 92 era presidente del Comando Conjunto, comandante general del Ejército, jefe o presidente del COFI, Comando Operativo de Fuerza de Frente Interno, entendemos, para nosotros resulta claro que su superior era él, no podía ser otra persona que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el señor Alberto Fujimori. La orden para los secuestros, lo tenemos absolutamente claro, la dictó el señor Alberto Fujimori, orden retransmitida por el asesor Vladimiro Montesinos. Además, los testigos Jorge del Castillo y César Barrera Bazán corroboran esta línea de argumentación de la Fiscalía. Señalan que esa orden provino del señor Fujimori como superior de Hermosa Ríos. Punto 10. Este bloque de documentos acreditan que los secuestros, como además han relatado todos los testigos y agravados, acreditan que los secuestros fueron ejecutados por personal militar del Ejército. Esto se pone de relieve, por ejemplo, en las actas de entrega. Punto 11. Tiene utilidad este bloque de documentos porque permite observar al general Hermosa Ríos cumpliendo un rol ejecutor en una actividad de naturaleza operativa ejecutada
por elementos militares con armamento militar. Entonces, la orden de secuestro es dictada al jefe supremo por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, al comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto. Y esta orden es retransmitida a las unidades militares para la ejecución de la privación de libertad. El documento orden puso en actividad los destacamentos militares que ejecutaron los secuestros. Ese es un documento importante, porque activó, obviamente, cumpliendo la orden dictada en el mensaje a la nación, activó todo el aparato militar. Punto 12. Además, este documento orden revela que el señor Montesinos estaba en un plano superior al señor Hermosa Ríos, porque el señor Montesinos elaboró el documento en el SIN, le puso los sellos y se lo remite al señor Hermosa Ríos para que cumpla con firmar, y no le remite uno, sino le remite 20 documentos. Entonces, según nuestra percepción, ubica al señor Vladimiro Montesinos por encima del general Hermosa Ríos, porque no le consultan, no discuten el documento, sino que simplemente le remita para que firme. No podía corregir ni una coma. Aquí nos permite ubicar al señor Montesinos en los niveles de decisión, en una posición superior sobre el general Hermosa. El acto de remitir un documento ya redactado para que una persona lo suscriba nos permite vislumbrar, nos permite apreciar un acto ya decidido, y solamente se remite para que se cumpla una formalidad, la firma, para la ejecución material de los secuestros. Finalmente, punto 14. Remarcar que cuando el señor Fujimori señala que como jefe supremo de las Fuerzas Armadas he dispuesto que se tomen inmediatamente las acciones pertinentes, revela nítidamente que la orden provino de parte del señor Alberto Fujimori. Punto 15. El manejo de todo lo relacionado con los secuestros resulta por demás nítido con el proyecto de devolución de la computadora del periodista Gustavo Gorriti. Punto 16. Remarcar que estos documentos que la Fiscalía incorpora a los debates fueron entregados por el exfuncionario del Servicio de Inteligencia Nacional, Rafael Merino Bartet, quien en el Congreso de la República los reconoció en su totalidad y en los documentos que fueron de su autoría puso el visto bueno o su cheque. Punto 17 y final. Señalar que en estos acontecimientos, los secuestros relacionados con la ejecución del golpe de Estado, permite también apreciar la distinta intervención, los distintos roles que se desarrollaron en estos acontecimientos. Por un lado, el señor Fujimori con Montesinos en los niveles de decisión, dictando la orden, y por otro lado, el señor Hermosa Ríos y los distintos mandos militares cumpliendo, ejecutando la orden que se dictó en el Servicio de Inteligencia Nacional y que se plasmó en el mensaje a la Nación
pronunciado en la noche del 5 de abril de 1992. No queda duda, según la perspectiva de la Fiscalía, que esa es una orden verbal que activa al aparato militar para la ejecución de actividades de naturaleza militar, en este caso los secuestros como del periodista Gustavo Gorriti, que fue secuestrado por elementos militares y trasladado a una dependencia militar. Ese era un punto que había omitido. O sea, no es el periodista Gustavo Gorriti llevado a una dependencia policial, a la DINCOT, a terrorismo para investigarlo, sino que es la orden es transmitida a un nivel militar, ejecutada por militares, y el señor Gorriti es trasladado, fue llevado a una dependencia militar. Eso es todo. La parte civil. Sí, señor. Quisiéramos destacar por lo menos 8 puntos, señor, de los documentos que ha ofrecido el Ministerio Público y que desde nuestra posición son particularmente relevantes. El primer punto, señor, es que los documentos demuestran la directa intervención del Servicio de Inteligencia Nacional en el proceso de planificación y organización del golpe de Estado del 5 de abril del año 92. Segundo, señor, que esta participación que tuvo el Servicio de Inteligencia Nacional estuvo vinculada a 2 aspectos fundamentales del golpe de Estado. Primero, la sustentación o justificación política. El documento denominado Manifiesto a la Nación da cuenta de manera perfecta de que hay una elaboración de la justificación política de por qué se da el golpe de Estado, pero a su vez también hay una intervención y un nivel de participación en cuestiones estrictamente operativas. Son los documentos, los borradores o las actas que ha entregado el señor Merino Bartet de las detenciones a políticos como el señor García o a otros elementos como se suelen denominar en estos documentos. Por lo tanto, hay una intervención en un doble sentido, en el sentido de la justificación política y en el sentido de las cuestiones estrictamente operativas, que son, creo, las particularmente relevantes para este proceso judicial. En tercer lugar, señor, los documentos también demuestran la existencia de decisiones políticas previas a las detenciones de las personas o sobre las detenciones de las personas, y estas son órdenes que solamente podían ser emitidas por quienes daban las órdenes en el SIN o por aquellas personas de las cuales dependía el SIN. Y son 2 personas solamente. El presidente de la República, porque había una dependencia funcional, estrictamente legal con el Servicio de Inteligencia, ¿no? Y el señor Vladimiro Montesinos, que ya, de acuerdo a múltiples declaraciones, se había constituido y consolidado como el jefe real del SIN. Solamente de estas 2 personas podía depender la emisión de esas órdenes, y los documentos dan cuenta de que no fueron órdenes que no fueron detenciones o secuestros practicadas por decisiones arbitrarias de los elementos militares, sino que había una planificación de quiénes debían ser detenidos y seguramente cuántas personas debían serlo. De igual forma, también da cuenta estos documentos de una suerte de doble rol de Vladimiro Montesinos. Un rol político, tomando decisiones, y un rol operativo, que es transmitiendo y haciendo ejecutar esas operaciones. Un cuarto punto respecto a este tema es que también se demuestra, señor, que Vladimiro Montesinos se convirtió en la correa de transmisión de órdenes ilegales, de órdenes verbales del presidente de la República para el Servicio de Inteligencia Nacional. Un punto adicional, que creo que es el quinto, señor, los documentos también ponen en clara evidencia que estas decisiones fueron simplemente ejecutadas por las Fuerzas Armadas. Tanto el periodista Gustavo Gorriti, el señor Jorge del Castillo, los otros congresistas de la República que fueron secuestrados la noche del golpe de Estado, fueron detenidos, por lo que hemos tomado conocimiento, por elementos del Servicio de Inteligencia del Ejército, un órgano ejecutor del sistema de inteligencia del Ejército peruano, y por elementos armados de la División de Fuerzas Especiales del Ejército peruano. Pero la ejecución de esas órdenes ilegales es desarrollada por las Fuerzas Armadas.
Y aquí también hay una suerte de conjunción, señor, de operaciones, en el curso de operaciones ilegales del Servicio de Inteligencia y las Fuerzas Armadas actuando de manera conjunta para el desarrollo de estas operaciones. En sexto lugar, señor, también, y creo que este es un punto particularmente relevante para la demostración de la existencia de una doble estrategia, inclusive en el terreno político, en el sentido de que el documento del mensaje a la nación y el documento denominado orden demuestran muy claramente que las Fuerzas Armadas y los mandos y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército peruano, se sometieron sin ningún cuestionamiento ante una orden verbal y absolutamente legal. Verbal y absolutamente legal también en un doble sentido, señor, no solamente porque se rompía el orden constitucional al cual las Fuerzas Armadas en la directiva de solo hacía 3 meses atrás se habían comprometido como finalidad general de las operaciones contrasubversivas en el Perú. Decía o dice el documento, la directiva para el planeamiento de la pacificación, directiva 001 COFI, dice finalidad y objetivos por alcanzar. A, finalidad general de las operaciones, erradicar el terrorismo, el narcoterrorismo y garantizar la seguridad interna y la estabilidad del sistema democrático constituido. Esto lo dicen en enero y en abril están impulsando y apoyando decididamente un golpe de Estado. Por lo tanto, creo que ahí hay un doble discurso y una doble absolutamente contradictorio. Y en octavo lugar, señor, también el documento orden demuestra que quien tomó la decisión y la emitió una orden verbal e ilegal fue el presidente de la República, quien en ese momento, en su condición de jefe de Estado, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se ubicaba en el vértice superior del poder de la organización del Estado peruano. ¿Algo más, señor? Vamos, señor. Ah, ya. Señor presidente, señores vocales, en primer lugar, la defensa insiste con lo requerido en sesiones anteriores. El fiscal inicia su sustento señalando la pertinencia y salta la utilidad del documento, sin pronunciarse sobre la conducencia de los mismos. Hago referencia a esto porque los documentos que ha citado son proyectos de documentos. Como bien consulta el presidente del tribunal, ¿se refiere al acta o al proyecto de acta? Porque estamos ante proyectos de documentos. Respecto al bloque de documentos de Merino Bartet, la defensa formula un cuestionamiento de conducencia. Nuevamente, como ya hemos sustentado en sesiones anteriores, dado que la fuente de prueba es la computadora o memoria de la computadora del señor Merino Bartet, la forma de incorporación ha debido ser a través de su testimonio en juicio oral, a través de su reconocimiento. El señor fiscal escogió un reconocimiento extrajudicial cuando lo que correspondía es un reconocimiento judicial, como ya lo hemos sustentado en ocasiones anteriores, basados en lo prescrito en el artículo 262 del Código de Procedimientos Penales. Respecto al primer documento, manifiesto a la Nación, en el cual se ha detenido el señor fiscal por largo rato. Este último párrafo del manifiesto a la Nación, que señala como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad ciudadanas. En ningún momento se señala que la orden es realizar detenciones ilegales, secuestros, aplicar una guerra sucia. Y vamos a analizar la primera. ¿Cuáles son las medidas anunciadas? Disolver temporalmente el Congreso hasta la aprobación de una nueva estructura del Poder Legislativo. Reorganizar el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público, para una honesta y eficiente administración de justicia. Y tercero, reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna. Esas tres son las medidas. Segundo, cautelar el orden y la seguridad ciudadanas.
La Constitución de 1993, en el artículo 188, precisa las atribuciones del presidente de la República y entre ellos, en el inciso 15, señala adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la cautela de los derechos ciudadanos, etcétera. Por lo que la defensa considera que este último párrafo, ya que tiene dos planos, el primero, garantizar las medidas, y las medidas no señalan la realización de secuestros, ni la implementación de una guerra sucia, y la segunda, cautelar el orden y seguridad ciudadanas. Por lo que en este manifiesto a la Nación, en ningún momento se le está dando una orden a las Fuerzas Armadas para realizar secuestros. Señalamos, reiteramos que el valor probatorio se extrae del documento, no de las deducciones que puede hacer el representante del Ministerio Público o el señor representante de la parte civil. Respecto al documento denominado Orden, firmado por el general Nicolás de Varia Hermosa Ríos, este documento tiene que ser valorado en forma conjunta con el testimonio del autor del documento, es decir, con el general Hermosa, que ha venido a la sesión del juicio oral y ha explicado la situación en la que él firma el documento, por lo que no podemos aisladamente realizar una valoración del documento sin el testimonio del general Hermosa. En bloque, señor presidente, estos documentos no demuestran lo postulado en la acusación del señor fiscal, porque aquí no estamos analizando si Vladimiro Montesinos Torres envió la orden, sino este tema está titulado Secuestros de Gorriti y Samuel Dyer. La imputación que se le hace a mi patrocinado es haber planificado y ordenado conjuntamente con Vladimiro Montesinos Torres, la privación de libertad de estos dos señores. Estos documentos en bloque no demuestran que mi patrocinado haya ordenado la privación de libertad de ninguno de los dos, y mucho menos tomando en consideración que estas atribuciones que tiene el presidente de la República, analizadas respecto a este último párrafo del Manifiesto de la Nación, son entendidas, de acuerdo a la doctrina constitucional, como atribuciones de naturaleza esencialmente política. Enrique Bernales Ballesteros señala que este rango de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es de naturaleza esencialmente política. Eso es todo. Vamos a asumir 5 minutos para que usted se coloque bien.
Por favor, todos de pie. Asiento, por favor. Ya. Se reabre la audiencia. A ver, estábamos en que la defensa ya había culminado su intervención, ¿no es cierto? Corresponde entonces a la Fiscalía. Algunas precisiones. Recordar que el testigo, primer punto, recordar que el testigo Rafael Merino Bartet en audiencia ha reconocido la documentación que entregó al Congreso de la República y al Ministerio Público. Merino Bartet señaló que después de la difusión del video Curi Montesinos el 14 de septiembre del 2000, el señor Vladimiro Montesinos Torres ordenó la destrucción de toda la documentación existente en el Servicio de Inteligencia Nacional. Él aprovechó una circunstancia para copiar la información que se encontraba en las computadoras de Pedro Huertas Caballero y de Rafael Merino Bartet en la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional. Punto 2. Precisar que estos proyectos de documentos con posterioridad se hicieron realidad, no quedaron en proyectos. El proyecto del mensaje a la nación, de manifiesto a la nación, se hizo realidad a los pocos días. El 5 de abril del 92, el señor Fujimori dio lectura a un mensaje a la nación en base a un proyecto redactado en el Servicio de Inteligencia Nacional. O sea, eso no se quedó en el simple proyecto, sino que se concretó, se materializó. Punto 3. Los proyectos de documentos en relación a las detenciones, a los secuestros, también se hicieron realidad. La prensa, los medios de comunicación informaron cómo centenares de soldados rodearon la vivienda del doctor Alan García Pérez. Inclusive llegaron a disparar en el frontis de la vivienda. Esas son declaraciones del propio doctor Jorge El Castillo, brindadas en esta audiencia. El desplazamiento de vehículos y soldados a la vivienda del señor Alan García no son simplemente proyectos o documentos que quedaron ahí, sino que se ejecutaron. Punto 4. Recordar que el 5 de abril de 1992 no estaba vigente la Constitución de 1993. Estaba vigente la Constitución de 1979. Son momentos y situaciones absolutamente diferentes. En tal sentido no resulta exacta invocar una norma que no existía. Finalmente, señalar que este bloque de documentos demuestra que todo lo relacionado con la planificación, la documentación existente en relación a los secuestros, todo eso fue elaborado en el Servicio de Inteligencia Nacional. Punto quinto y final. El acta, el oficio de devolución de equipo de cómputo revela
que el señor Fujimori tenía directo conocimiento de los hechos que acontecían en el Servicio de Inteligencia Nacional. Subrayar que el señor Gustavo Gorriti requirió la devolución de su computadora en una conferencia de prensa llevada a cabo en Palacio de Gobierno. En tal sentido, me muestra el nexo existente entre el señor Fujimori y el Servicio de Inteligencia Nacional. Eso es todo, señor. La parte civil, ¿alguna intervención? Brevemente, respecto de la afirmación de la defensa de que lo dicho por la Fiscalía y por la parte civil, en términos de que lo que hemos sostenido son simplemente deducciones. En realidad, señor, desde nuestra posición, el evento político del golpe de Estado de abril del año 92 es seguramente la mayor expresión de esa doble vía en el tema no solamente contrasubversivo, sino como lo afirmó acá el profesor Carlos Iván de Gregori, inclusive en el terreno político. La permanente utilización de un doble discurso de lo que se dice y de lo que se hace en el gobierno del señor Fujimori. Y como manifestábamos, en el tema del golpe de Estado hay un momento de culminación, de máxima expresión de esta doble vía. Porque efectivamente el golpe de Estado significó una ruptura del orden constitucional, la imposición de un régimen autoritario, la imposición de los hechos que se produjeron tras el golpe de Estado. La pregunta es, ¿hubo algún compromiso, hubo alguna disposición normativa, directiva, a la cual el presidente se había comprometido para hacer ese tipo de hechos? No. El compromiso constitucional que tenía en ese momento el jefe de Estado era uno absolutamente diferente. Era un compromiso de defender la Constitución, de defender las instituciones democráticas, los derechos de la persona. A eso estaba comprometido. Y estaba comprometido cuando emitió su propia directiva presidencial en noviembre del año 91. ¿Eso hizo en abril del 92? No, hizo una cosa absolutamente contraria. Es decir, se dijo una cosa y se hizo otra totalmente contraria. Como también en el propio texto del mensaje de la Nación, señor presidente, se dice que se va a reorganizar el Poder Judicial y lo que se hizo fue intervenirlo. Se dice que se reorganizaría el Ministerio Público y lo que se hizo fue intervenirlo. Se dice que se cautelaría la seguridad ciudadana y se ordenó secuestros de personas por el documento Orden y las propias versiones del propio general Hermosa Ríos. Es decir, creo que nos ayuda este evento político a poner en máxima evidencia la persistente utilización de una doble estrategia en la política y en el aspecto contrasubversivo. Porque también en el propio mensaje de la Nación se afirma de que una de las justificaciones es justamente la lucha contra la subversión, cuando en documentos del ámbito militar y el ámbito político se había sostenido que el objetivo de las operaciones contrasubversivas era la ratificación, la estabilidad del sistema democrático. Por lo tanto, hay un doble discurso. En los documentos son los campeones de la defensa de la democracia, pero en la práctica hay una práctica absolutamente distante, contradicha con lo que se escribe y absolutamente contradictoria con el contenido de los propios documentos. Eso confirma desde todo punto de vista la existencia de una doble estrategia también en el terreno político y una doble estrategia respecto de la protección y el respeto de los derechos fundamentales de las personas que fueron afectadas como consecuencia de decisiones tomadas y órdenes verbales y legales emitidas por el entonces presidente de la República. La defensa. Señor presidente, señores vocales. En primer lugar, el representante del Ministerio Público confunde un reconocimiento judicial con un testimonio. Lo que ha hecho el señor Merino Bartet es testimoniar respecto a sus documentos, pero el señor fiscal no ha cumplido con el requerimiento de reconocimiento judicial que debió hacer a los documentos que quería incorporar al debate de piezas. Por lo tanto, la defensa insiste en su cuestionamiento de conducencia por no haberse cumplido lo prescrito en el artículo 262 del Código de Procedimientos Penales y haber sido objeto de un reconocimiento judicial, no extrajudicial.
Respecto a la cita de la Constitución de 1993, efectivamente, en la Constitución de 1979, en el artículo 211, se señalan las atribuciones y en el inciso 18 se señala textualmente lo mismo que en la Constitución del 93, adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, etc. Por lo que insistimos que este último párrafo del Manifiesto a la Nación respecto a las medidas y a cautelar la seguridad del orden ciudadano se encuentra en amparo a esta norma y a esta atribución que le otorga al presidente la norma. Respecto a lo afirmado por la parte civil sobre esta doble vía, en primer lugar, estamos examinando el texto de los documentos, no estamos en el momento de las alegaciones. Y del texto de los documentos de este bloque no podemos deducir, porque no demuestra la existencia de una doble estrategia y no demuestra que el señor presidente de la República, Alberto Fujimori, haya ordenado o planificado las detenciones o las privaciones de libertad del señor Gorriti y del señor Dyer. Y yendo nuevamente al 5 de abril, lo que sí demuestra el 5 de abril es la existencia de formas, que es lo que la defensa desde el inicio de sus intervenciones ha señalado. Formas. El 5 de abril tuvo sus normas, tuvo formas. El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional tuvo formas. Por último, y referido nuevamente a estas potestades del presidente que sostiene la defensa deben ser halladas en la normatividad y no en el bloque de documentos, nuevamente, citamos al doctor Marcial Rubio Correa, que señala en su libro Estudio de la Constitución Política de 1993, tomo 5, el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tiene una responsabilidad fundamentalmente política en la conducción de las mismas. Sostiene que esta jefatura no equivale a la intromisión del presidente en los asuntos de detalle de las instituciones, materia que corresponde a los mandos de servicio establecidos en las leyes. Por lo que nuevamente, y reiteramos, señor presidente, señores vocales, la conducción del presidente de la República es una conducción política, no militar. Señorita secretaria, dé cuenta del informe médico remitido a estos momentos. Es el informe médico suscrito por los señores Galenos, Eloy Loaiza Sierra y Marco Villanueva Ramos respecto del estado de salud del señor Alberto Fujimori. Y ellos señalan que necesita un descanso médico por 24 horas y una evaluación por gastroenterología porque aparentemente tiene una gastroenterocolitis aguda y deshidratación leve moderada. Bueno, estando al tenor del informe médico que ha sido suscrito tanto por el médico legista cuanto por el médico del Instituto de Medicina Legal, y estando el estado de salud que fluye del mismo y a la recomendación que se acompaña y siendo razonable, entonces vamos a suspender esta audiencia para continuarla el día viernes, sin perjuicio de que el día de mañana se continúe el tratamiento en el INEM ya debidamente establecido. Muy bien.